Hora 20:44 en todo el país. El presidente Alberto Fernández firma convenios con el canciller alemán Olaf Scholz, quien llegó esta tarde a la Argentina. Estuvieron reunidos desde minutos después de las 19 horas en el Palacio San Martín, el lugar que oficia justamente de encuentro. De esta manera el presidente saludaba a parte de la comitiva que acompaña al canciller germano de parte de la Argentina, acompañando al presidente Alberto Fernández, el canciller Cafiero, la secretaria de Energía, Flavia Rollón, la secretaria de Asuntos Estratégicos, Mercedes Marcó del Pont, la portavoz del Gobierno Nacional, Gabriela Cerruti, y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitovelo. El momento exacto en el que Olaf Scholz saluda a parte de los funcionarios del Gabinete Nacional y momento ahora en el que Alberto Fernández hace lo propio con el equipo que está acompañando al canciller aquí a la Argentina. Traducción mediante, con el objetivo de sellar acuerdos relacionados básicamente con lo energético. Eso es lo que se anticipó antes de la llegada de Olaf Scholz, quien se reúne por tercera vez con Alberto Fernández. Las dos reuniones previas tuvieron que ver, la primera con el viaje que hizo el propio Alberto Fernández a Berlín, y el segundo encuentro tuvo que ver con lo que fue justamente en Múnich, la reunión del grupo de países más importantes del mundo. Cafiero, que ofició justamente como anfitrión a la llegada de Olaf Scholz a la Argentina, minutos antes de las 6 de la tarde, hacía su arribo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, acompañado por un importantísimo grupo de empresarios que por esta hora están reunidos con el equipo económico encabezado por el ministro Sergio Massa. Equipo económico que tiene como objetivo lograr acuerdos y mantener otros, como decíamos, relacionados con lo energético. Lo cierto es que el comercio entre ambos países, estamos hablando de la balanza comercial, supera los 3.600 millones de dólares. Esto ocurrió en el año 2022, un crecimiento de alrededor del 8% respecto a lo que había sido esa balanza comercial entre Argentina y Alemania en el 2021. Argentina había exportado en ese momento un total de 883 millones de dólares y los principales productos exportados correspondieron básicamente a carne bovina, a productos químicos inorgánicos, a plata en bruto, lana peinada y miel natural. Hablábamos también de lo que implica la firma de estos acuerdos y compartimos ahora las imágenes del momento, hace instantes, en el que Alberto Fernández y Olaf Scholz, acompañado por el canciller Santiago Cafiero y una de las funcionarias alemanas que acompaña a Scholz, firmaban de esta manera los acuerdos alcanzados entre ambos países. Reunión que, reiteramos, se realizó allí en el Palacio San Martín, no en Casa Rosada, a propósito de esta visita que el canciller germano realiza a la región, porque después de esta visita aquí en la Argentina, Scholz seguirá su viaje hacia Brasil y hacia Chile. Se trata justamente Chile de uno de los países productores de litio y es ese justamente uno de los objetivos fundamentales de la visita del funcionario del gobierno alemán a la región. Buenas relaciones entre ambos es lo que anticipaba la Cancillería argentina en el marco de lo que se prevé esta visita rápida a nuestro país y también después de lo que ha sido el encuentro internacional en la Argentina durante la semana pasada a propósito de la celebración de la cumbre de la CELAC, de los países miembros de América Latina y el Caribe, que también alcanzaron acuerdos relacionados con lo energético y a propósito también de lo que ocurre a nivel internacional con la falta de energía y lo que implicó y lo que implica todavía la guerra Ucrania-Rusia en el mundo. Momento puntual en el que se intercambian los libros firmados por ambos mandatarios y por el canciller Santiago Cafiero y la funcionaria del gobierno germano, que de esta manera suscribe también los acuerdos alcanzados entre ambos países. Decíamos, los empresarios no fueron vistos bajar del avión que trasladó a Olaf Scholz aquí a la Argentina, pero
Luego de su arribo al país, al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, ese grupo de hombres de negocios se dirigió directamente también allí al Palacio San Martín, donde en un salón contiguo están cumpliendo por estas horas los encuentros a nivel comercial que las empresas germanas vinieron a firmar aquí a nuestro país. Hablábamos de una balanza comercial que ha crecido en el último 2022 respecto a lo que había ocurrido en el 2021 y también con la pandemia mediante que había generado un parate en cuanto a lo que implicaba el comercio internacional entre ambos países. Es Alemania, justamente uno de los principales países con los que comercia la Argentina de la Unión Europea. Hablamos también de España, de Italia, de Francia y de la buena relación que Alberto Fernández cosechó con Olaf Scholz y esta visita que finalmente se concreta a nuestro país, acordada por ambos mandatarios durante sus encuentros previos, como decíamos, en Berlín y en Múnich, a propósito del encuentro del G20 y de las naciones más importantes del mundo. Comercio bilateral que tiene por estas horas a ambas naciones en los títulos de los principales ámbitos financieros, y no es menor el tema energético, por eso allí la presencia de la secretaria de Energía, Flavia Rollón, directamente en el encuentro que realizaron ambos mandatarios, no participando, por lo menos en una primera instancia, en la reunión con empresarios encabezada por el equipo económico que también se está desarrollando. Ya vemos allí en la imagen también el automóvil del canciller alemán Olaf Scholz, aguardando el término de las reuniones y a la espera de lo que será el mensaje conjunto de ambos mandatarios a propósito de esta visita oficial que realiza a la Argentina. Para tener en cuenta, en cuanto a la agenda de ambos mandatarios, el presidente argentino, Alberto Fernández, será el encargado de cerrar después de las 21:15, porque la agenda está demorada aproximadamente unos 15 minutos, según lo que se había indicado inicialmente. Será el encargado, decíamos, de anunciar junto con su par alemán el cierre del encuentro de empresarios que se realiza allí en el Palacio San Martín. Es la zona del barrio porteño de Retiro, aquí en la capital federal, y también con la expectativa de lo que implica para este 2023 el encuentro de mandatarios y líderes internacionales a nivel mundial con eje en el tema energético. Hablábamos del litio, hablamos de energías renovables y hablamos también del cambio climático, que fue eje de los encuentros realizados aquí en la Argentina por los mandatarios internacionales que participaron de la CELAC. Estamos hablando de los 33 países miembros de esa cumbre que tuvo aquí en la Argentina su última reunión, con el pase para Islas Granadinas como próximo anfitrión de esos encuentros y el cambio climático como eje fundamental que alarma básicamente a los países caribeños. Por eso se indicaba a principio de esta semana que está culminando sobre la importancia de que sea un representante de un país caribeño el que quede al frente de esa cumbre internacional. La firma de acuerdos entre ambos mandatarios, equipos económicos y empresarios que forman parte de esta visita oficial del canciller alemán Olaf Scholz y que ratifican el vínculo entre ambos países después de la guerra y de la pandemia. Una buena relación que mantenía la Argentina con Alemania, con quien se desarrolló quien estuvo al frente del gobierno alemán durante más de 16 años, Angela Merkel, y un posicionamiento muy particular respecto al reclamo argentino ante la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional. Argentina había buscado de manera concienzuda el respaldo de Alemania, que es uno de los principales respaldos que necesitaba nuestro país a la hora de tratar de renegociar justamente el acuerdo con ese organismo internacional, y el respaldo que había obtenido en su momento por Angela Merkel, ratificado luego por Olaf Scholz en esos encuentros previos que mantuvieron, esos 2 encuentros previos que mantuvieron ambos mandatarios en Europa. Visita protocolar que cuenta con todo lo que conlleva este tipo de visitas,
con la fanfarria a la llegada del canciller alemán a la Argentina, y el presidente Alberto Fernández, que en este preciso momento está dirigiendo a Olaf Scholz a los atriles, donde ambos mandatarios serán los encargados de dar a conocer los acuerdos firmados y el resultado de las reuniones que mantuvieron desde esta tarde allí en el Palacio San Martín. Por parte del señor presidente de la República Argentina, Alberto Fernández. Muy bien, buenas noches a todos y todas. Mis primeras palabras son de bienvenida para con el estimado, el querido canciller Scholz, canciller de la República de Alemania. Hemos tenido una muy buena charla bilateral y donde pudimos plantearnos preocupaciones que tenemos los dos sobre las cosas que están pasando en el mundo. Desde la preocupación que tenemos por la invasión rusa sobre territorio ucraniano y la prolongación de ese conflicto bélico. Ambos compartimos las consecuencias negativas que ese conflicto bélico está trayendo al mundo. Y también la preocupación por el clima, donde gentilmente el canciller me ha invitado a que Argentina participe de una iniciativa denominada el Club del Clima, donde le dije que con todo gusto íbamos a participar, sabiendo que el problema climático es un problema que padece el mundo, que padece mucho el mundo en desarrollado, el mundo no desarrollado, el mundo en desarrollo, y que por lo tanto estamos absolutamente dispuestos a acompañar una iniciativa de ese tipo. Hablamos también de las condiciones que la Argentina ofrece para el futuro en materia energética. Hablamos del gas que tenemos en Vaca Muerta, hablamos de nuestros yacimientos de litio, de nuestra producción de hidrógeno verde, todas energías renovables que a Europa y a Alemania puntualmente le interesan. Y también hablamos del interés de argentino de atraer inversiones alemanas a la Argentina para poder potenciar todo eso que tenemos. Para mí, querido canciller, es una alegría volverlo a ver. Ya nos hemos visto más de una vez y, como bien ha dicho, el canciller no es la primera vez que visita Argentina, ya la ha visitado otras veces y la ha visitado bien, la conoce bien. Es un conocedor hasta de nuestra Tierra del Fuego, con lo cual ha conocido su límite más austral. Y para nosotros, querido canciller, es un honor y una alegría tenerlo aquí con nosotros. Gracias realmente por visitarnos. Hace uso de la palabra a continuación el señor canciller federal de la República Federal de Alemania, Olaf Scholz. Señor presidente, muy estimado Alberto, muchas gracias por recibirme de forma tan cálida aquí en Argentina y en Buenos Aires, el país de los campeones mundiales. El año pasado nos reunimos en distintas ocasiones en Alemania, en Berlín y también en la cumbre del G7 en Elmau, a la que te había invitado. Y para mí es una gran alegría poder estar ahora aquí contigo en Argentina. Con mi visita quiero subrayar la importancia que tienen para mí las relaciones con Argentina y nuestra cooperación a nivel internacional. Precisamente en estos tiempos son especialmente importantes amistades y relaciones como estas. Alemania y Argentina son socios de confianza y buenos amigos, tanto en lo político como en lo económico. La cooperación económica entre nuestros países es especialmente importante, motivo por el cual he venido aquí acompañado de una delegación económica de alto nivel. Ambos coincidimos en que la profundización de nuestras relaciones comerciales alberga un enorme potencial. Claro que el acuerdo Unión Europea-Mercosur tiene una especial importancia para ello y ahora nuestro objetivo es llegar por fin a una rápida conclusión de las negociaciones. Asimismo, queremos promover
activamente a startups y a jóvenes emprendedoras y emprendedores, y es una muy buena señal de que se haya firmado un acuerdo para abrir una oficina de la aceleradora alemana German Accelerator en Buenos Aires. La lucha contra el cambio climático es un gran desafío global y Argentina tiene un potencial enorme para permitir soluciones para el mundo y para Argentina, que tienen una gran importancia cuando se trata de aumentar las energías renovables, la energía solar, la energía hidráulica y, por supuesto, el desarrollo del hidrógeno verde. A Alemania le interesa mucho tener una cooperación estrecha, seguir teniéndola, y ya existe el proyecto PTX Pathways que queremos seguir desarrollando. Por eso queremos seguir nuestro diálogo estratégico de la energía entre nuestros países y también ponernos de acuerdo en cuanto al actual suministro energético y aprovechar las posibilidades que tenemos nuestros países. Por ejemplo, en cuanto a las posibilidades de cooperar en el ámbito del GNL. Lo importante es que se aprovechen los yacimientos de materias primas que tienen gran beneficio para Argentina. No puede haber una política que solo se orienta a los países de los intereses de aquellos países que solo procesan las materias primas, y es un aspecto que marca nuestra cooperación. Somos socios estrechos y vamos a seguir con esta cooperación cuando se trata de la Unión Europea en todas estas cuestiones. Es importante, hablando del clima, que se encuentre una forma de cooperar que excluya que el mundo se enfrente entre sí. Debería cooperar para frenar el cambio climático antropogénico. Esa es la idea detrás del Club del Clima, y por eso es para mí una gran alegría de que Argentina esté dispuesta a sumarse al club. Estamos convencidos de que Argentina desempeña un papel muy importante en este ámbito. No debe ser un club de unos pocos países, sino que muchos deben apoyarnos para que podamos desarrollar la vida en buenos términos en este planeta. Por supuesto, también hablamos sobre la terrible guerra rusa contra Ucrania, una guerra de agresión brutal, con muchas pérdidas, no solamente entre los ucranianos y las ucranianas, muchas pérdidas en cuanto a las infraestructuras, las ciudades y los pueblos. Muchas pérdidas de vidas humanas por parte de los soldados, por ambas partes. Por eso es importante cooperar estrechamente. Estoy muy agradecido por la posición clara que tiene Argentina, por ejemplo, también ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es una buena señal, es algo que marca las relaciones entre nuestros países, porque tenemos los mismos valores en nuestros corazones, abogamos por las mismas reglas en el derecho internacional. Este es un fundamento de lo que en el futuro queremos lograr. Muchas gracias por la hospitalidad y estoy deseando tener una buena cooperación en el futuro. Paso a las preguntas por parte de la prensa. Les recordamos que será una sola pregunta por medio. En primer lugar, Michael Fischer, de la agencia dpa. Muchas gracias, Michael Fischer, de la Deutsche Presseagentur. Señor Canciller, las negociaciones acerca del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur ya tienen más de 20 años. Se han estancado desde hace tiempo. ¿Cuáles son los pasos concretos que se deben dar para poder hacer avances en este proceso? ¿Qué significa este estancamiento para la competencia de la Unión Europea en el continente latinoamericano? Y, señor presidente, una pregunta acerca de Ucrania. Alemania y algunos otros países de la OTAN han aumentado la ayuda militar a Ucrania, han decidido enviar tanques de combate a Ucrania. ¿Cómo ve este paso? ¿Lo apoya? Y se puede imaginar que en un futuro Argentina u otros países latinoamericanos envíen armas a Ucrania.
Muchas gracias por la pregunta. Las relaciones comerciales entre la Unión Europea y los estados del Mercosur deben ser buenas, es un buen fundamento y ya lo ha dicho, las negociaciones ya son de larga data. Por eso es importante que juntos tengamos un espíritu constructivo. Debemos trabajar codo con codo para encontrar un camino para que las negociaciones puedan llegar a buen término. Creo que de muchas partes existen muchos aspectos concretos que se deben hablar y esto debería tener lugar, pero lo más importante es que no necesite tantos años más, sino que se lleve a cabo pronto. Creo que con la buena voluntad y un buen espíritu esto se puede llevar a cabo y esto lo he vivido aquí también. Muchas gracias, canciller. A ver, primero voy a hacer una referencia al Mercosur-Unión Europea, porque el canciller me lo planteó como una preocupación y le transmití lo que días atrás hablé con el presidente Lula. Nosotros queremos impulsar ese acuerdo y queremos que de una vez por todas podamos finiquitarlo, podamos firmarlo y ponerlo en marcha. Eso creo que le serviría a América Latina, al Mercosur puntualmente, le serviría a Europa y también permitiría trazar un eje que de algún modo potencie el multilateralismo en un mundo que tiende otra vez a bipolarizarse, algo que estoy seguro que ni la Unión Europea ni América Latina quiere. Con lo cual, le he planteado al señor canciller cuáles son las dificultades que yo observo en el acuerdo, que son temas muy puntuales. Algunos tienen que ver con Argentina, algunos tienen que ver con políticas europeas, pero nuestro deseo es, como bien dijo el señor canciller, que no sigamos alargando la discusión, no sigamos alargando el debate y prontamente podamos llegar a un acuerdo y empezar a ponerlo en marcha. Eso le va a hacer bien a la economía europea y a la economía del Mercosur. En eso estamos absolutamente convencidos. Como bien dijo el canciller, nosotros hemos acompañado la política europea de reclamar el fin de las hostilidades que Rusia inició sobre Ucrania. Lo hemos hecho en todos los foros multilaterales, en Naciones Unidas. Lo pude plantear puntualmente en la reunión del G7 que se celebró el año pasado en Múnich. Y hoy pudimos tener una charla muy franca, donde le planteé al canciller mi preocupación, mi deseo y mis ideas de cómo poder abordar una solución a este conflicto. Yo no puedo opinar sobre decisiones que otros países toman. Lo que sí estoy seguro es que el canciller y yo lo que más deseamos es que la paz se recupere cuanto antes. En eso tenemos plena coincidencia. Argentina y América Latina no está pensando en mandar armamentos ni a Ucrania ni a ningún otro lugar en conflicto. Pero no es mi rol ponerme a analizar esos temas. Yo lo que sí puedo decir, que creo que sí es un punto muy importante, es que el canciller que representa a Alemania y yo que represento a la Argentina coincidimos en la necesidad de recuperar la paz cuanto antes y que cuanto antes se terminen las pérdidas de vidas, que son muchas y que nos lastiman y que lastiman a la humanidad. Y en eso estamos absolutamente de acuerdo y absolutamente consustanciados en trabajar juntos. Siguiente pregunta, Brenda Sturminker, de Infobae, Argentina. Buenas noches, presidente, canciller. Alberto Fernández, consultarle si usted le planteó, con respecto a lo que decía recién, al canciller la posibilidad de sumarse a una mesa de negociación para encontrar una resolución pacífica a la guerra en Ucrania. Y al canciller Scholz, preguntarle
con respecto a las declaraciones de la representante de Alemania ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU cuando planteó su preocupación sobre la injerencia de la política en la justicia argentina. Si discutieron este tema con el presidente Fernández y en qué consistió su respuesta. Gracias. ¿Empiezo yo? El canciller conoce muy bien cuál es mi posición sobre el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania. Sabe de la predisposición de Argentina siempre de colaborar a encontrar una solución. Hoy le volví a plantear cosas que objetivamente el canciller ya había escuchado anteriormente. Esperen que voy a esperar para que escuche el canciller lo que digo. ¿Está oyendo ahí? Voy a empezar todo de vuelta, así puede escuchar la respuesta. Decía que el canciller conoce muy bien cuál es mi posición respecto del conflicto entre Rusia y Ucrania, nuestra condena a las hostilidades que desató Rusia sobre Ucrania y que en ese punto hemos acompañado siempre la posición europea y la seguiremos acompañando. Sabe también cuál es mi mirada sobre mecanismos de solución del conflicto. Lo hablamos varias veces, lo hablamos en Berlín, lo hablamos en Múnich, hoy lo volvimos a hablar, y es un tema que tenemos que trabajar todos juntos, tenemos que trabajar en conjunto. Como siempre digo yo, en el hemisferio norte vuelan misiles y se mueren gente, pero en el hemisferio sur eso repercute con mayores costos y con hambre que padece el hemisferio sur. Y lo que pretendo es que Rusia entienda el perjuicio que todo eso le está causando al hemisferio sur. Y hemos hablado de alternativas, que bueno, seguiremos hablando. El tema Rusia y Ucrania es un tema que hablamos europeos y latinoamericanos mucho más de lo que los medios saben y en eso seguiremos trabajando. Si se está escuchando bien para el canciller Scholz, le decía que la representante de Alemania ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU planteó su preocupación por la injerencia de la política en la justicia en la Argentina. Quería preguntarle si discutieron este tema con el presidente Fernández y en qué consiste esta conversación. Gracias. Muchas gracias, pero esta pregunta no ha sido un tema en nuestra conversación. Hemos conversado concretamente sobre las cuestiones que son de mayor importancia para nuestras relaciones económicas. Condiciones buenas para las empresas son importantes para aquellos que operan dentro del país o los que vienen del extranjero. Es importante tener seguridad jurídica en todas las cuestiones. Esto vale para todo el mundo. Así que nos han venido ocupando estos temas que ya hemos mencionado aquí. Siguiente pregunta, Stefan de Tien, de Deutschland Radio. Señor presidente, ¿puede concretar para nosotros cuáles son los aspectos que quieren volver a hablar en cuanto al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur? ¿Cuáles son los aspectos donde quiere ver más movimiento, ya sea por parte de los países europeos y viceversa? ¿Existen reparos acerca de los países latinoamericanos en cuanto a cuestiones climáticas y cuestiones de derechos humanos? Y el señor canciller, en cuanto al conflicto en Ucrania, la ministra de Política Exterior dijo que estamos haciendo Perdón, hay algo que no entendí. ¿Hizo usted algún comentario sobre... Entendí la pregunta respecto de los puntos de desacuerdo en la Unión Europea, pero después hizo algún comentario que no entendí sobre algo de la justicia. No le entendí lo que me dijo. Hubo como una segunda... He entendido que usted dijo que han mencionado aspectos sobre los que quieren volver a hablar en cuanto al acuerdo y quisiera saber si puede concretar. Y por parte europea hemos entendido que existe el deseo de volver a hablar de ciertos temas, por ejemplo, temas en materia
ambiental o de los derechos humanos y si existe la posibilidad de ceder en su postura frente a Europa. A ver, yo le explicaba al canciller que el acuerdo que se ha firmado en los años de Macri y de Bolsonaro es un acuerdo que no ha tenido en cuenta las enormes asimetrías que existen entre la economía europea y la economía del Mercosur, algunas de las cuales uno puede observar fácilmente, por ejemplo, la industria automotriz. Hay también cuestiones que tienen que ver con políticas que desarrollamos nosotros, que tienen que ver, por ejemplo, con las compras gubernamentales, las compras del Estado, que el acuerdo, tal como está planteado, permite que los Estados compren producción de bienes o de servicios que no salgan de Argentina. Y eso es algo que a nosotros nos pone un poco en crisis, porque en verdad son políticas que nosotros desarrollamos para promover la industria nacional. Y hay cuestiones que tienen que ver con Europa, no con nosotros. Mecanismos de proteccionismo que aplican países europeos que dificultan el acceso de nuestra agricultura o de nuestra ganadería o de nuestros productos lácteos al mercado europeo. Creo que con Europa no tenemos una mirada muy distinta sobre la cuestión climática. Creo que todos somos suscriptores del Acuerdo de París y todos tenemos una enorme preocupación por la crisis climática que el mundo afronta. Y por lo tanto, cuando Europa planteó su preocupación por la deforestación del Amazonas, era esa también una preocupación de la Argentina. Ahí estábamos más cerca de Europa que de nuestro socio Brasil en aquel entonces. Pero creo que con la llegada de Lula ese problema, esa diferencia ha desaparecido, porque todos estamos preocupados por ese tema, sabiendo que el Amazonas, la Argentina también tiene que proteger sus montes, sus bosques, sus selvas, porque somos en alguna medida los que garantizamos oxígeno al mundo. Con lo cual, en ese punto no tenemos desacuerdo. Y respecto de los temas de derechos humanos, no sé exactamente a qué se refiere. Nosotros somos grandes defensores de los derechos humanos desde hace muchos años. El Nunca Más nació en Argentina y desde entonces la Argentina se ha convertido en un gran defensor de los derechos humanos en el mundo entero. Con eso quiero decirle que yo creo que estamos hoy con la llegada de Lula a Brasil, creo que estamos en mejores condiciones para impulsar el tema Mercosur-Unión Europea, porque sabemos que son mucho mayores las coincidencias. Como se ve, todavía existen puntos sobre los que queremos hablar, pero también existe la disposición a encontrar una solución. Y creo que eso es muy importante, no deberíamos aplazar la decisión, sino llegar a resultados lo antes posible. Y he visto que existe esa disposición y por eso también hemos podido hablar de esto. Por supuesto, todavía queda trabajo por hacer, es obvio. En cuanto a su pregunta acerca de la guerra que Rusia ha comenzado contra Ucrania, para Alemania, para los países europeos, para todos nosotros en el mundo que apoyamos a Ucrania, es claro, es una guerra entre Rusia y Ucrania. Eso no cambia que apoyemos a Ucrania con ayuda humanitaria, financiera o que enviemos armas y haremos todo. Y hemos hecho todo, el tiempo todo, porque no haya una escalada de esta guerra que lleva a una guerra entre Rusia o estados de la OTAN, por ejemplo. Esto es algo que excluimos, vamos a hacer todo porque esto no suceda y lo hemos hecho siempre. La última pregunta a cargo de Liliana Arias, de Radio Nacional Argentina.
Muchas gracias. Buenas noches, presidentes y canciller alemán. Buenas noches. Alemania es el primer socio comercial de la Unión Europea para la Argentina. Argentina es proveedor no solo de energía, sino también de alimentos. Preguntarles a qué acuerdos llegaron hoy en esta reunión bilateral. Hay también una reunión con empresarios, si pueden ampliar un poco estas reuniones. Si energética por lo menos va a salir beneficiada a la Argentina justamente por la necesidad que está teniendo Alemania, por esto que ustedes también se lamentan, que es una guerra. Y si Alemania, esta es una pregunta para el canciller Olaf Scholz, si Alemania va a potenciar las inversiones en la Argentina. Muchas gracias. En realidad le he planteado al canciller que nosotros observamos que la Argentina tiene por delante un futuro de oportunidades muy bueno. Para empezar, tenemos la segunda reserva de gas no convencional del mundo, en un momento en donde el mundo necesita del gas como energía de transición. Y el canciller mencionó cuando empezó a hablar la posibilidad de que el gas licuado se produzca en Argentina y que eso sirva para proveer a Europa y a otras regiones del mundo. La Argentina quiere convertirse en un proveedor seguro de gas y de energía. Hablamos también del litio, hablamos también del hidrógeno verde. Todo eso necesita inversiones. Como bien ha dicho usted, Alemania es el primer inversor de la Unión Europea en Argentina, con lo cual lo que más queremos es que sigan invirtiendo, sigan confiando en nosotros, sigan desarrollando sus proyectos empresariales, sigan siendo exitosos como lo son, y que podamos potenciar todo ese, valga la redundancia, potencial que tiene la Argentina en materia energética y alimenticia. Hace muchos años que Alemania y Argentina caminan un mismo sendero y tenemos que seguir haciendo lo mismo. Y creo que para mí la visita del canciller no es una visita más, es una visita muy significativa y que expresa de algún modo la voluntad de Alemania de estrechar los vínculos, y yo quiero que el canciller se vaya con la convicción que tenemos exactamente la misma vocación nosotros para con Alemania. Muchas gracias por la pregunta. Sí, hablamos sobre todos estos aspectos y la delegación económica de alto nivel que me acompaña también se ocupa muy concretamente con estos temas, ya sean plantas que se suministran para aprovechar la energía hidráulica, ya sea sobre la pregunta de cómo se puede aprovechar la energía solar, cómo se puede utilizar el hidrógeno de una u otra manera, las posibilidades que tenemos para aprovechar el gas licuado. Existen muchos temas muy importantes para el futuro y también la extracción de recursos importantes como el litio forman parte de ello, y para nosotros es importante hacerlo de una manera en que sea beneficioso para el crecimiento económico en ambos países, que no sea algo unilateral y que esto se lleve a cabo de forma cooperativa. Esta es la perspectiva que perseguimos y esa es también la intención del gobierno argentino, que esto se logre. Por eso puedo decirle, existen muchas inversiones previstas para el futuro y la delegación ha venido aquí con este espíritu, pero va más allá de las empresas que nos acompañan hoy. Son grandes partes de la economía alemana que tienen un gran interés en convertirse en socios en estos ámbitos. Hasta aquí este encuentro con la prensa. Agradecemos a los señores y señoras periodistas por su participación y despedimos al señor presidente de la Nación y al señor canciller federal de Alemania. Hasta aquí la conferencia de prensa conjunta del presidente Alberto Fernández y del canciller alemán.
Ambos mandatarios destacaron el encuentro mantenido allí en el Palacio San Martín. Muy significativa la visita, así la calificó el presidente argentino Alberto Fernández. El canciller alemán dijo que Argentina y Alemania son socios de confianza. El tema climático, la invitación por parte de Alemania a la Argentina para participar de la cumbre del clima y el tema energético que apareció por allí. También el tema de la guerra, Ucrania-Rusia. Una pregunta puntual al canciller alemán respecto al envío de armamento, la ratificación del deseo de paz por parte de ambos mandatarios. Hasta aquí los acompañamos con toda la información. Quédense con nosotros, seguimos durante toda la noche informándolos.